Bienvenidos al módulo 2 de Seguridad Ciudadana. Mi nombre es Ángel Alvarado, fui director de Seguridad Ciudadana del municipio Sucre, Petare, al este de Caracas. Y lo primero que les quiero decir es que la violencia es derrotable. Nosotros lo hicimos en Sucre, redujimos el índice de homicidios en 42,5%. En uno de los lugares más difíciles de América Latina, donde todos pensaban que no se podía. ¿Cómo lo hicimos? Básicamente con 5 pilares. Primero, formación policial, incorporación de la comunidad a la solución del problema, inversión en la policía, recopilación de estadísticas para entender dónde, cómo y a qué hora ocurre el delito y finalmente la incorporación de la tecnología. Con esos 5 pilares logramos resultados extraordinarios en muy poco tiempo. A lo largo de estos videos explicaremos uno a uno estos pilares, cómo se relacionan entre sí y cómo juntos todos ellos nos permiten solucionar este problema tan importante en América Latina como es la violencia. Básicamente hay que empezar entendiendo qué determina el crimen. Y el primer aspecto es que el crimen, para que ocurra un crimen se requieren personas dispuestas a cometerlos y situaciones que generan un crimen. Y en primer lugar, hablando de las personas, nadie nace criminal. El criminal se hace, sea por las circunstancias familiares, sociales o comunitarias. Y en ese aspecto es importante entender que una parte de la política pública que se hace para reducir el índice delictivo viene de atacar esas conductas, esas disposiciones o también esos condicionantes que hacen que una persona pueda cometer algún delito. Por ejemplo, desnutrición infantil es un factor que permite o hace propenso que se cometan crímenes, la deserción escolar, la organización de la comunidad o la organización comunitaria, el clima familiar que esa persona tuvo durante su crecimiento, si sufrió violencia doméstica o no, si viene de un hogar muy pobre o no. Todas esas son circunstancias que van determinando o van condicionando la manera como la persona puede predisponerse a una situación criminogénica. Una situación criminogénica es la presencia o no de bandas organizadas o pandillas o las oportunidades que pueda tener fuera de la escuela o dentro de la escuela y las oportunidades que estas pandillas o grupos criminales o mercados ilegales le puedan proporcionar a esa persona. Entonces nadie por el hogar del cual provenga, determina que esa persona vaya a ser criminal. Nada lo determina. Son condicionantes que pueden generar o no que esta persona entre en una situación o cometa un delito. En segundo lugar están el entorno. Hay un dicho que dice que la situación hace al ladrón. Y en ese sentido es fundamental entender que a veces hay desorganización social, hay oportunidades que permiten que un crimen se cometa, por ejemplo la desorganización social, la falta de iluminación o la presencia de mercados ilegales que siempre son un factor importantísimo en el desarrollo y la industria del crimen. Porque el crimen hay que entenderlo así, como una industria que tiene unos costos y que tiene unos beneficios. Con lo cual, cualquier política pública que se desarrolle para atacar el crimen básicamente toma en cuenta estos dos aspectos. Las personas que pueden cometer el crimen y las situaciones que generan o hacen más propensa que una persona genere el crimen. Y todas las políticas públicas que se han desarrollado en el mundo y especialmente en América Latina tienen que ver con políticas que atacan estos dos factores. En primer lugar, ¿por qué una persona tiene un entorno que genera o no un delito? Entonces, básicamente las políticas que tienen o buscan reducir el delito están enfocadas en la persona, que normalmente no son políticas de seguridad ciudadana, por ejemplo, la nutrición, la educación, la atención psicológica de las madres, el desarrollo socioproductivo o socioemocional de la familia. No son políticas que están directamente relacionadas con seguridad ciudadana, pero una buena política en torno a la prevención del delito tiene que ver con la seguridad ciudadana y eso es un largo debate sobre si la seguridad ciudadana debe colocarse o debe colocar énfasis en ese tipo de situaciones o no. Nosotros nos vamos a referir específicamente a las políticas que tienen que ver con el entorno, que son las políticas directamente relacionadas con seguridad ciudadana, sin olvidar que lo que tiene que ver con la persona y su entorno es también importante a la hora de entender estas políticas más macro que tienen que ver básicamente con el entorno y las oportunidades para que un crimen se cometa. Básicamente, lo que se hace en estos aspectos es intervenir los espacios públicos. La calidad del espacio público es fundamental a la hora de cometer un delito. Por ejemplo, si un lugar no tiene iluminación, está desorganizado, está sucio, es un lugar en el cual no hay un gran control social y eso genera propensión a la comisión de algún delito. La iluminación, por ejemplo, si un espacio es cóncavo o es convexo, por ejemplo, son cosas importantes a la hora de diseñar
cómo se hace un espacio público, una cancha deportiva o cómo se hace un parque. Esto es fundamental. Básicamente esto tiene que ver con la teoría de la desorganización social. Si el lugar se consume en drogas, o se consume en licores, o se consume se ha desarrollado en ese lugar un mercado ilegal, sea cual sea este ilegal, por ejemplo, vendedores ambulantes no permisados, todos esos factores donde hay un mercado ilegal son también factores de desorganización social que pueden favorecer la comisión de un delito. Y en este sentido, hay que entender cuáles son esos puntos en los cuales hay mayor desorganización social para una intervención oportuna, rápida y eficaz. Siempre, cualquier persona que va a organizar una ciudad o va a administrar una ciudad se enfrenta al mismo problema, que es que tiene muchos problemas y pocos recursos. Y esos recursos tienen que optimizarse y focalizarse. Otro aspecto importante que ya me he referido que tiene que ver con la desorganización social son los mercados ilegales. Hay que ver si hay mercados ilegales o no en esos puntos. Normalmente sí hay mercados ilegales. Y en ese sentido hay que entender cómo funciona el mercado, realmente cuáles son los incentivos de las personas que están dentro de ese mercado, cuáles son los beneficios, cuáles son los costos. Hablamos de drogas, hablamos de licores, hablamos de vendedores ambulantes, hablamos de cualquier mercado ilegal. Donde hay un mercado ilegal hay una industria del crimen asociada, o al juego, por ejemplo. Siempre hay que entender qué está ocurriendo allí, cuáles son los costos y cuáles son los beneficios, porque cualquier política que se aplique para reducir el delito o el crimen en ese lugar pasa por reducir las oportunidades de que esta industria se desarrolle en ese lugar, y esto es fundamental entender realmente. Por ejemplo, si ustedes quieren remover a unos vendedores ilegales, ustedes tienen que entender que esos vendedores ilegales tienen una industria allí, tienen unos costos y tienen unos beneficios, y básicamente acá hay que hacer una labor inversa a lo que se hace con la industria legal, que en vez de facilitar el negocio hay que obstaculizar el negocio al menor costo posible para el Estado. Y finalmente, el último aspecto fundamental en cualquier política de seguridad ciudadana es una política que normalmente no está dentro de la mano de los alcaldes ni las personas que administran una ciudad, que es el sistema de justicia. El sistema de justicia tiene que aumentar las probabilidades de que el delito se castigue o que el delito se descubra. Tal vez un alcalde no puede afectar directamente todo el sistema de justicia, pero sí tiene que aumentar las probabilidades de que una persona que comete un delito sea capturado. Si hacemos un resumen un poco de qué es lo más importante que hay que hacer para reducir el delito, tal vez la más importante es primero identificar esos mercados ilegales, hablaremos de eso más adelante. En segundo lugar, iluminar el espacio y organizar el espacio. Y en tercer lugar, aumentar la probabilidad de que el delito sea castigado por las autoridades.